El año 1915, Albert Einstein revolucionó la concepción que teníamos del universo. Con la teoría de la relatividad general proporcionó una nueva descripción de la gravedad y del propio espacio-tiempo. No obstante, el aparato matemático que hay detrás de esta teoría fue gracias en gran parte a un amigo suyo, Marcel Grossmann. En este vídeo te explico quién fue Grossmann y qué papel jugó en el desarrollo de la que todavía es una de las teorías físicas más bellas y elegantes jamás creada. Marcel Grossmann nació en 1878 en Budapest, donde residió hasta los 15 años, antes de emigrar hacia Zúrich para finalizar su educación secundaria. Fue la ciudad suiza donde coincidió con Einstein en la Universidad Politécnica de Zúrich, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Well, they met as students at the Polytechnic at the time, which now is the ETH, and they became friends while they were studying. So they were studying together for 4 years in the regular curriculum of the Polytechnic. They spent a lot of time together as students. Solo eran 5 o 6 estudiantes en la clase, todos ellos brillantes, unos más inclinados hacia las matemáticas, otros hacia la física. Entre el pequeño y selecto grupo de estudiantes también se encontraba Mileva Maric, la que acabaría convirtiéndose en la mujer de Einstein. Los tres formaban un grupo de amigos que acabaría siendo fundamental en la historia de la ciencia moderna. And it turns out that Grossmann was more the mathematically inclined student. So the curriculum at the Polytechnic at the time was the class they were in was the teachers in mathematics and physics track in the Polytechnic, and the studies was so the first 2 years the curriculum they would take all the same courses, and I guess Grossmann and then also Einstein's first fiancée, Mileva. So they spent quite a few hours in together in the classroom, because the first 2 years it was a standard curriculum, and then the third and the fourth year, the students could kind of choose the major of whether they would do more physics and more mathematics. And Grossmann decided to do more mathematics, and Einstein and his friend and fiancé Mileva would do more the physics track. Los inicios de la carrera de Einstein, una vez graduado en el año 1900, no fueron meteóricos. Así como Grossmann tuvo éxito en el mundo académico desde el principio, Einstein lo tuvo más complicado para encontrar trabajo. So yeah, they had so Grossmann had a more straighter career. He was, I mean, his grades were a little better, I think. And Einstein's grades were good, but Grossmann's were slightly better. Fue gracias a la indispensable mediación del padre de Grossmann que el joven físico alemán consiguió una plaza en la oficina suiza de patentes en Berna. En 1905, en la capital helvética, y entre patente y patente, Einstein llevó a cabo los estudios que lo catapultaron a la fama. Fue en ese Annus Mirabilis que publicó la teoría de la relatividad especial, así como algunos de los principios de la mecánica cuántica, con los que acabó ganando el Premio Nobel de Física en 1921. El puesto en la oficina de patentes fue el apoyo más grande que Grossmann tuvo como amigo. Gracias a los revolucionarios trabajos en la relatividad y cuántica, a principios de la década de 1910, Einstein ya era mundialmente conocido. El físico alemán representaba una figura de la cual todas las universidades querían hacer gala. Así, Einstein rechazó varias ofertas, entre las que se encontraba la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Praga y la Universidad de Utrecht, donde se encontraba Heinrich Lorentz, el de las famosas transformaciones de Lorentz y que jugó un papel fundamental en la relatividad especial. Pero en el corazón de Einstein estaba la idea de poder volver a la ciudad que lo vio crecer y donde se sentaron las bases de su pensamiento. Einstein deseaba volver a Zúrich. Es en esta ciudad donde Grossmann había conseguido ya en 1907 una plaza como profesor de geometría, y donde 3 años más tarde consiguió ser el jefe de la sección de física matemática. Grossmann tenía ya una larga carrera como profesor y había publicado un gran número de artículos y libros sobre geometría. Su influencia fue crucial para permitir el regreso de Einstein a la ciudad. Además, Einstein también obtuvo cartas de recomendación de nada más y nada menos que de la mismísima Marie Sklodowska-Curie y de Henri Poincaré, uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. De esta manera, en agosto de 1912, Einstein y su familia regresaron de nuevo a Zúrich y se establecieron en el número 116 de la calle Hofstrasse.
Al llegar a Zúrich, Einstein ya había desarrollado un principio que estaba llamado a cambiar la concepción del universo, el principio de equivalencia. Este principio establece que los efectos de un campo gravitatorio son indistinguibles de los efectos de una aceleración uniforme. Es decir, que si nos metemos en un cohete sin ventanas, como el Starship de SpaceX, no podemos distinguir si el cohete está acelerando de forma constante en el vacío del espacio o si el cohete se encuentra posado sobre el suelo. Y lo que sentimos es simplemente la fuerza de la gravedad. Esto, que a simple vista puede parecer una tontería, es una verdadera revolución en la concepción del universo en sí mismo. Seguro que hay alguno de vosotros que pensará, se me hubiese ocurrido a mí también. Ya, seguro. Pero, a pesar de la potencia y de las implicaciones que tenía el principio de equivalencia, el físico alemán topó con un muro que parecía infranqueable a la hora de articular la teoría en un lenguaje matemático apropiado. El problema se las traía y Einstein sudó la gota gorda durante más de 8 años en una formulación de su teoría, pero no acababa de dar con el marco matemático que describiera de forma precisa sus ideas sobre la gravitación. Después de varios intentos frustrados, en el verano de 1912, justo de nuevo establecido en Zúrich, volvió a aparecer aquel compañero que tantas veces le había salvado la vida para ayudarlo una vez más y erigir a Einstein como una de las figuras más importantes del pensamiento humano del siglo XX. El problema principal es que Einstein no conocía las matemáticas que necesitaba para resolver el problema que tenía. En aquella época no existía Internet, evidentemente, y el conocimiento interdisciplinar no era tan sencillo. De esta manera, la física parecía ir por un lado y las matemáticas por otro. Then what happens at this time, in the early 20th century, both in the theory of relativity and also later in the development of quantum mechanics, is that developments within mathematics become relevant for theory formation, theory development in physics. So in mathematics, we have tensor calculus, we have tools of differential geometry, partial differential equations concepts that were not usually employed by many theoretical physicists, say up to the turn of the century or in the early tens. Así que se necesitaba un matemático que supiese de física, y más concretamente de la física que estaba desarrollando Einstein. ¿Y quién estaba ahí? Pues su amigo Grossman, una vez más. Grossman, tienes que ayudarme o me volveré loco. Grossman era un experto en geometría y sugirió que utilizara un tipo de geometría llamada geometría de Riemann, una disciplina de las matemáticas que estudia las superficies curvas y que da lugar a lo que se conoce como geometría diferencial. Este era el marco matemático que Einstein necesitaba para describir la geometría del espacio-tiempo, que a través de sus deformaciones da lugar a la fuerza de la gravedad. Uno de los elementos clave de la geometría diferencial es el llamado tensor métrico. El tensor métrico es un elemento matemático que sirve como regla para medir distancias. En un plano, las distancias se miden de forma sencilla con una regla plana. Pero cuando estamos en una superficie curvada, entra en juego la geometría no euclídea, que es el término técnico que los matemáticos utilizan para confundirnos, cuando lo que en realidad quieren decir es que no es plano. En la geometría euclídea todo es muy sencillito, todo mide lo mismo en todas las direcciones y la suma de los tres ángulos de un triángulo mide exactamente 180 grados. Pero en la geometría no euclídea esto no es así. ¿Pero por qué necesitaba Einstein la geometría diferencial? Lo que buscaba el físico alemán era, igual que hizo con la relatividad especial, encontrar una descripción de los fenómenos físicos que fuese independiente del punto de vista del observador, lo que técnicamente se conoce como un invariante. Durante el siglo XIX, varios matemáticos, entre los que se encontraban el propio Riemann, pero también otros de gran importancia como Ricci, Levi-Civita y Christoffel, conjuntamente desarrollaron un complejísimo aparato matemático. Uno de esos elementos matemáticos que juega un papel fundamental es el de tensor. Técnicamente un tensor es un objeto que se transforma como un tensor. Y esta definición, que no es una definición propiamente, es lo que me explicaron a mí cuando estudié física. No es ni nunca será una definición convincente, pero una vez te pones a trabajar con ello, la definición cobra algo de sentido. Es una especie de metadefinición a la que uno acaba acostumbrándose. Pero si alguno de vosotros ha tenido en algún momento de su vida o tiene la suerte de estudiar relatividad general, quizás tenga la misma sensación que yo tuve al estudiarla en tercero de física. Es un área
compleja de la física y de las matemáticas, y al principio cuesta entender los fundamentos, pero a medida que te adentras en ella, tienes la sensación de que es una arquitectura realmente robusta, y cuando haces cálculos todo parece fluir de una forma muy suave, como si las propias ecuaciones se describiesen a sí mismas. Einstein logró así relacionar la masa y la energía con la deformación que ésta provoca en la región del espacio que la rodea. A diferencia de lo que Newton había establecido, el espacio-tiempo dejaba de ser un marco estático en el que los objetos se movían y pasaba a ser una entidad con propiedades y maleable. El espacio y el tiempo ya no eran planos, sino que se retuercen cuando se encuentran bajo la influencia de un cuerpo masivo como un planeta o una estrella. Es esta deformación del tejido del espacio-tiempo lo que genera el efecto de la gravedad. Esta relación se expresa con las conocidas como ecuaciones de campo de Einstein, y a menudo son consideradas las ecuaciones matemáticas más elegantes que el ingenio humano jamás haya creado. Lo que vemos aquí es la ecuación de campo de la relatividad general. En la izquierda encontramos dos tensores. Por un lado tenemos el tensor de Ricci, que tiene dos índices, mu y nu. El tensor de Ricci viene de la contracción del tensor de Riemann con la métrica. Esto es un poco técnico, pero podemos decir que es como si el tensor de Riemann, que tiene cuatro índices, se proyectase, entre muchas comillas, sobre el tensor métrico G mu nu. Esta parte de la ecuación define la parte puramente geométrica de la ecuación, lo que describe la geometría plana o curvada del espacio-tiempo. Al otro lado del igual tenemos otro tensor, el tensor de energía-momento, que te dice cómo está distribuida la masa y la energía en una región del espacio-tiempo concreta. Y viene multiplicado por una constante conocida, que es la constante de la gravitación universal. Así pues, lo que dice esta ecuación es que dada una distribución de masa y energía, estas ecuaciones dan como resultado la curvatura del espacio-tiempo. El físico John Wheeler expresó esta relación como la masa le dice al espacio-tiempo cómo se debe deformar y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo se debe mover. El primer test observacional que pasaron las ecuaciones de Einstein fue durante el eclipse de Sol del año 1919. Las ecuaciones de Einstein predecían que, debido a la curvatura del espacio-tiempo, la luz de las estrellas que se encontraban detrás del Sol tenía que desviarse al pasar cerca de la estrella. Esta desviación, aunque muy pequeñita, debía ser medible. Una observación liderada por el astrónomo inglés Arthur Eddington comprobó cómo efectivamente la luz de las estrellas se desviaba exactamente el ángulo predicho por las ecuaciones de Einstein. Esta fue la primera verificación experimental de la teoría que, más de 100 años después, no ha dejado de recopilar éxitos como son la descripción de los agujeros negros o las ondas gravitacionales emitidas por la colisión de estos agujeros negros. Grossman y Einstein acordaron repartirse la autoría de los dos artículos que ambos publicaron durante los años 1912 y 1913, y que sentaron las bases de la relatividad general. Grossman estaba conforme de tomar la responsabilidad de la parte matemática, pero nada de la interpretación física que dejó completamente en manos del físico alemán. And so, from that point of perspective, Grossman sort of was the conveyor of a mathematical background or the mathematical developments that were relevant, whereas Einstein was, thinking about maybe more some physical questions of physical theorizing. And so to have the background to kind of know what's out there in mathematics and identify the relevant papers and works, that's not to be underestimated. Yeah? I mean, if you start doing this on your own, or if Einstein would have started doing this on his own, he might easily have gotten lost and never gotten anywhere. And so Grossman kind of knew a little bit. He did point him to some of the relevant mathematical works, the Levi-Civita paper of 1900, and the Christoffel papers from 1860s, and so on, and then explain to him how they work, and sort of from that point of view help mathematizing. Grossman nunca llegaría a proclamarse coautor de la teoría de la relatividad general. I think that's true. I mean, there is this letter, it's actually written by Einstein, where he says, Grossman will never claim any co-authorship for the general theory of relativity. Of course, that's something that Einstein said, but I didn't find any
correspondence or other documents where Grossman would claim more co-authorship to what he has. I mean, they have these two very important papers of the time before the establishment of the final theory, and they were presenting this theory also together at occasions in Switzerland. Sin Grossman, Einstein habría tenido dificultades para elaborar una teoría completa. Einstein se habría perdido con facilidad y la teoría habría llegado más tarde y probablemente de una forma muy diferente. So it might have come, by and by with different aspects of it, but certainly later and maybe with different emphasis or different. La colaboración con Grossman tuvo un impacto importante en la visión que tenía el físico sobre las matemáticas. Einstein llegó a declarar: Gracias a la ayuda de un amigo mío, estoy aprendiendo sobre sutilezas de las matemáticas que, en mi ingenuidad, siempre he pensado que eran inútiles. En 1914, Einstein aceptó una oferta de la Universidad de Berlín. Einstein regresaba así a su país para publicar el trabajo que le había llevado una década y que cambiaría para siempre la concepción del cosmos. There always are open questions. You always want to, the more you know, the more you want to know. We have these fantastic notes by Einstein from 1912-13, which reflect their exploration of tensor calculus and differential geometry concepts, and Grossman's name appears twice in that, and that's why we know that he showed him the relevant tensor expressions and so on. We don't have any notes by Grossman, so it would have been nice to have manuscripts in Grossman's hand from that period. See what it was that he did. Yeah, I mean we have the this is other thing that he's taken notes as a student and very carefully kind of worked them out, and Einstein used those for preparing his own exams. But from the period 1912-13, we don't have any Grossman notes. And so my hope at the time when I was talking to Claudia Graf Grossman, granddaughter of whether there's still anything in the family archives. She asked around and she looked, and they didn't find anything. There was nothing kind of hidden somewhere in a box or so. That was of course would have been the hope, so that we could kind of get Grossman's angle from that collaboration, and we only have it through Einstein's notes. La relación de amistad entre Grossman y Einstein continuó durante décadas, aunque la distancia y la esclerosis múltiple que años más tarde pondría fin a la vida de Grossman enfriaron un poco la relación. Además, empujado por el avance fascista alemán y la persecución de los judíos, Einstein tuvo que emigrar a Estados Unidos en 1933 para empezar a trabajar en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde acabaría pasando los últimos años de su vida hasta su muerte en 1955. Right now we are working on correspondence from the later years, and I've just now been looking at some late correspondence between Einstein and Grossman, where Grossman actually did come back to Einstein and was reacting to his papers on a unified field theory on distant parallelism. That's in the early 1930s. And Grossman wrote Einstein a letter where he said, "You're all wrong mathematically." And then they get into this debate, and it turns out that Grossman was already sort of no longer fully, capable of doing serious research. So he didn't fully understand what was going on, and Einstein kind of carefully tried to explain it to him. But he was already the illness was too advanced already for him. But it's still an interesting correspondence, because Grossman kind of responds to it from his mathematical understanding, traditional old 19th century understanding. And the more general question is that I'm still interested in is the mathematical, how mathematics comes into physical theorizing.
how specific mathematical disciplines, concepts, kind of feed into, and there Grossman is one of the most fascinating. His collaborators are most fascinating, but there are others too that helped Einstein, or showed him where he was too naive, or pointed out mistakes, or showed him the way. That's still an interesting point of view, I think, to pursue historically. Yeah. Lejos de la imagen clásica de genio solitario, Einstein estuvo durante toda su vida acompañado de amigos y colaboradores con los que trabajó en teorías que pasarían a la historia con su nombre, pero que contienen el esfuerzo de otras mentes igualmente excepcionales. Nadie duda de la genialidad individual de Einstein, pero la historia de amistad con Grossman es un ejemplo de que la vida y obra de un genio no deja de ser también el producto de las relaciones con las personas que lo rodean.